Iniciamos entonces la grabación de la sesión de hoy, donde vamos a estudiar las interpretaciones oracionales y las equivalencias lógicas. ¿Ok? Entonces, dados dos enunciados, alfa y beta, entonces se dice que alfa es una interpretación oracional de beta o una interpretación de beta si alfa se obtiene de beta de cambiar las letras proposicionales por otras letras proposicionales o por enunciados. Ojo, si alfa se obtiene de beta de cambiar las letras proposicionales de alfa por otras letras proposicionales o por enunciados. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo que alfa es el enunciado, P, entonces R o no S. Y yo tengo el enunciado beta, voy a escribir acá primero beta, y voy a escribir acá alfa. Y tengo el enunciado alfa y es no T, entonces Q sí y solo sí N O, bien. Y la pregunta, ¿es alfa una interpretación de beta? Entonces uno, ¿qué análisis tiene que hacer? Primero, los enunciados deben conservar la misma estructura. Es decir, alfa y beta deben tener la misma estructura. Y ya recuerden que la estructura de un enunciado se refiere al conector principal, que es el conector más fuerte que esté por fuera de los signos de agrupación. Y dos, la segunda cosa que debe ocurrir es que las letras proposicionales o enunciados de alfa se pueden obtener de beta cambiando sus letras proposicionales. Es decir, las de beta. Entonces veamos si podemos responder la pregunta. Veamos si podemos responder la pregunta. Entonces yo tengo aquí que beta es P, entonces R o no S. ¿Cuál es la estructura de beta? Ah, la estructura de beta es una condicional. Muy bien. Entonces me voy para alfa. Alfa es no T, entonces Q sí solo sí M o no M. Listo. O sea que, ¿cuál es la estructura de alfa? Una condicional. Muy bien. Ojo, pero es una condicional entre una letra y una disyunción. Ah, entonces yo tengo que verificar que en el otro enunciado tengamos la condicional entre, puede ser una letra o enunciado, y una disyunción. Y en efecto, esto es una disyunción. ¿Listo? Entonces, si yo hacemos el siguiente cambio, si en beta cambiamos P por no T, R por
Q, si y solo si N. Y S por M tendríamos beta es igual a P, pero estamos cambiando por no T, no T. Entonces, paréntesis. Dice R, pero R lo estamos cambiando por Q, Q si solo si N. Q, si y solo si N. Disyunción no S, pero S lo estamos cambiando por M, entonces no M. Ok. Y este enunciado, ya como está aquí, miren que es alfa. Es decir, alfa lo obtuve de beta cambiando las letras proposicionales por otras letras o por enunciados. Por ejemplo, cambiar a la letra proposicional P por el enunciado no T, perdón, por el enunciado no T, cambié la letra proposicional R por el enunciado Q si solo si N y cambié la letra proposicional S por la letra proposicional M. Entonces uno dice que alfa es una interpretación oracional o una interpretación de beta. Una observación, si alfa es una interpretación oracional de beta, entonces se dice que alfa y beta son equivalentes. ¿Listo? Entonces, nos ha dado una siguiente información y es que dos enunciados son equivalentes si uno es una interpretación oracional del otro. ¿Está bien? Voy a hacer otro ejemplo. Yo escribo beta igual S O P y R, entonces no P. Y la pregunta es si alfa igual a Q o N, vamos a escribir mejor Q entonces N, o K y M entonces L, condicional, negación de S y T. Entonces la pregunta ¿es alfa interpretación de beta? Veamos entonces si alfa es interpretación oracional de beta. Entonces, la estructura de alfa es una condicional porque es el conector más fuerte que está por fuera de los signos de agrupación. ¿Listo? Veamos la estructura de alfa. La estructura de alfa es una condicional porque también es el conector más fuerte por fuera de los signos de agrupación. Listo. Es decir, chulito, alfa y beta conservan la estructura. ¿Listo? Ahora vamos a ver si cada letra se obtiene de otras letras o de cambiar letras por enunciados. Entonces, vamos a borrar esto, esto y esto. Bien, pero beta es la condicional entre una disyunción
y una negación de una letra proposicional. Y alfa es una condicional entre una disyunción y la negación de un enunciado. Es decir, hasta el momento está bien. Entonces, nosotros vemos que podemos cambiar a S por Q entonces N. Podemos cambiar a P por K. Y podemos cambiar a R por M, entonces L. ¿Listo? Y podemos cambiar a este P por S y T. Entonces uno pensaría, oh, sí es interpretación oracional. Entonces, vemos en alfa que S se cambia por Q, entonces N. P se cambia por K. Y R se cambia por M, sí y solo, perdón, M entonces L. Por M entonces L. Pero yo noto en beta que la conclusión, perdón, que el consecuente es la negación de esta letra que está aquí, P, la cual fue cambiada por K. Entonces aquí debería aparecer K, porque esto es lo que está reemplazando a P. ¿Está bien? Entonces, pero encuentro también que P fue cambiado por S y T. Entonces, no debería aparecer, como pues fue cambiado por K, debería aparecer acá K, o como pues fue cambiado por S y T, entonces debería aparecer acá S y T. Por lo tanto, alfa no es interpretación de beta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a pesar de tener el mismo conector principal, que es la condicional, no conserva la estructura del enunciado al notar que las letras proposicionales de beta, de alfa, no se obtienen de cambiar las letras proposicionales de alfa por otras letras o por otros enunciados, ya que aquí P fue cambiada por K, pero acá P fue cambiada por S y T. Hagamos la siguiente observación. Si alfa y beta son equivalentes, escribimos alfa así. Alfa, 3 rayitas, beta. O es idéntico a beta. O podríamos escribir alfa y doble flecha, beta. Entonces, una nota. Alfa es equivalente a beta sí y solo sí. Alfa sí y solo sí beta es una tautología. Es decir, cuando hacemos la bicondicional de alfa y con beta y nos da una tautología, entonces alfa y beta son equivalentes. Por ejemplo, los enunciados alfa igual a P, entonces Q, negación, y beta igual a P y no Q, son equivalentes. Esos enunciados son equivalentes. ¿Por qué?
Porque si yo hago alfa, si y solo si beta, es lo mismo que decir negación de P, entonces Q, si y solo si, P y no Q. Y al hacer la tabla de verdad, veámosla, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Entonces la negación aquí es falso, verdadero, falso, verdadero y empezamos. Hacemos la conjunción de P con no Q. Solo es verdad cuando ambas son verdad, es decir, es aquí y en los demás casos es falso. Hacemos la condicional de P con Q. Solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es decir, aquí y en los demás casos es verdadero. Ahora hacemos la negación de P entonces Q. Entonces, negación de verdadero falso, negación de falso verdadero, negación de verdadero falso, negación de falso, negación de verdadero falso. Y ahora hacemos la bicondicional entre esta y esta. Y recuerden, es verdadera si tienen el mismo valor de verdad. Y aquí tendríamos falso, falso, es decir, verdadero. Verdadero, verdadero, es decir, verdadero. Falso, falso, es decir, verdadero. Y falso, falso, es decir, verdadero. Entonces noten que esto es una tautología. Entonces, como alfa, si solo si beta, bicondicional beta, es una tautología, entonces alfa es equivalente, y escribimos así, con beta. Voy a enunciar entonces algunas equivalencias lógicas. La primera, la que acabamos de hacer. Negación de P entonces Q es equivalente a decir P y no Q. 2. P entonces Q es equivalente a no P o Q. 3. P bicondicional Q es equivalente a decir a P entonces Q y Q entonces P. ¿Ok? 4. Negación de P y Q es equivalente a decir a no P o no Q. Y esto tiene un nombre, se llama ley de Morgan. Al igual que la que voy a decir ahora. 5. Negación de P o Q es equivalente a decir no P y no Q. Ambas son leyes de Morgan. 6. Negación de P si y solo si Q es equivalente a decir a P y no Q o Q y no P. ¿Listo? Entonces, todos los enunciados que tengan esta estructura les vamos a decir que son equivalentes. Estos enunciados todos son equivalentes. Es decir, este es un listado, lo que acabamos de ver ahora es un listado
de equivalencias lógicas. ¿Está bien? Vamos a trabajar simbolización de enunciados. En ocasiones es posible representar enunciados del lenguaje natural o de otras ciencias, o de la ciencia más bien, haciendo uso del lenguaje de la lógica. Para ello es importante tener presente qué expresiones pueden ser representadas con letras proposicionales y qué expresiones representan conectores lógicos, como por ejemplo negaciones, disyunciones, conjunciones, condicionales y bicondicionales. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo aquí, muy chiquitico. Si obtengo una calificación superior a 320 en lógica y en álgebra, entonces, bueno, vamos a cambiar a 320 en todas las materias. Apruebo el semestre. Es decir, si obtengo una calificación superior a 320 en todas las materias, entonces apruebo el semestre. Pero si repruebo por debajo de 200 puntos, más de 3 materias, entonces no apruebo el semestre. Ese es un enunciado que tenemos ahí. Si obtengo una calificación superior a 320 en todas las materias, entonces apruebo el semestre. Pero si repruebo por debajo de 200 puntos más de 3 materias, entonces no apruebo el semestre. Entonces lo que uno hace aquí es una lectura del enunciado y mira qué expresiones o qué frases de ahí pueden ser representadas por letras proposicionales. Es decir, qué cosas puedo decir si son verdaderas o falsas. Entonces la primera podría ser obtuve una calificación superior a 320 en todas las materias. Entonces, primero llamemos P a obtengo una calificación superior a 320 en todas las materias. La otra que veo ahí es apruebo el semestre. Aprobé el semestre. La otra que veo es repruebo por debajo de 200 puntos más de 3 materias. Llamémosla R. Aquí un error garrafal. R, vamos con blanco, sería repruebo o reprobé por debajo de 320 puntos, de 200 puntos más de 3 materias. Y la otra que aparece por acá es no apruebo el semestre, pero esa es no Q, así que no tengo que volverla a simbolizar. Ahora empiezo a buscar conectores.
Entonces, los primeros conectores que aparecen es, como aquí inicia con sí, significa que esta coma implica o representa un condicional. Y este pero siempre lo vamos a entender como una conjunción. Ahora, nuevamente arranca con sí y aquí está el entonces, es decir, otra condicional. Vale, entonces lo que dice en la lógica matemática o en el enunciado de la lógica matemática es que este es un enunciado alfa que dice lo siguiente. Si obtengo calificación superior a 320p, entonces apruebo el semestre Q. Pero, y si repruebo por debajo de 300 puntos más de 3 materias, R, entonces no apruebo el semestre, no Q. Es decir, lo que está aquí se escribe en el lenguaje de la lógica de esta manera. Entonces uno dice que este enunciado que está en palabra es una interpretación oracional de este enunciado. Y también se dice, es decir, si yo coloco la flecha aquí, permítanme usar esto, si yo lo coloco la flecha aquí, es decir, pasar del enunciado en el lenguaje de la lógica al lenguaje natural es una interpretación y pasar del lenguaje natural al lenguaje de la lógica es una representación. Es decir, este enunciado representa, este enunciado en el lenguaje de la lógica representa este enunciado en el lenguaje del castellano y este enunciado en el lenguaje del castellano es una interpretación de este enunciado en el lenguaje de la lógica. Y esto es fundamental porque para nuestro proceso de argumentación necesitamos saber interpretar y representar. Bien, muchachos, voy a detener la grabación y les voy a pedir el favor de que paremos ahí